Buenas, hace poco salió Monster Hunter Now de manera global, de manera oficial, y aunque el juego se puede jugar de manera normal sin necesidad de ser fly, básicamente el progreso es bastante lento, ¿vale? Antes de iniciar me gustaría hacer una advertencia. Básicamente cuando juegas con fly no te aparecen los monstruos pequeños, que vendrían siendo estos de acá. El Jagras, Shaimos, Mermos, Rápinos y Noyos simplemente no te aparecen. Básicamente es como una especie de, no sé, la verdad, algo que están haciendo para evitar que la gente sea fly, ya que esto lo hacía mucha gente desde antes de que saliera el juego. En mi caso yo jugaba con VPN y jugaba como 4 horas al día y aún así pues el progreso se notaba bastante lento, sinceramente. Y nada, pues dicho esto, pues comenzamos. Básicamente vamos a ocupar un simulador de aplicación, digo, un simulador de ubicación, ¿vale? Para esto simplemente entramos en la Play Store y buscamos este de acá, que probablemente yo les voy a dejar a ustedes el link en la descripción, que es esta aplicación, Fake GPS Localization, no hablo inglés, ¿vale? Así que nada, instalamos esto, pesa muy poquito, son como 5 o 6 megas si no me equivoco, y la configuración es bastante sencilla, ¿vale? Yo voy a tratar de mostrarles todo paso por paso, ¿ok? Vale, una vez instalada la aplicación, simplemente pues la abrimos evidentemente y aquí nos va a dar un mensaje de, no sé, charla de tu padre. Simplemente le damos a aceptar. Esto le damos a cancelar, no ahora y listo. Hasta aquí simplemente no tocamos nada, ¿vale? Podemos cerrar todo. ¿Dónde está la aplicación? Está aquí, ¿vale? Lo voy a acomodar un ratito aquí adelante. Bueno, le dejamos aquí, no importa. Y ahora vamos a ir a la información de la aplicación, ¿vale? Capaz algunas personas pues tienen la opción de ir a configuraciones, buscar aplicaciones, buscarlo uno por uno. Pues yo aquí simplemente voy a sostener mi dedo encima de la aplicación y me va a mandar a su configuración, ¿vale? A su información personal de la aplicación. Aquí vamos a ir a donde dice los permisos, ¿vale? Le vamos a dar permiso a nuestra ubicación y la de almacenamiento no me acuerdo exactamente para qué era, pero de todas formas lo vamos a activar. Creo que es el acceso al mapa si no me equivoco. Luego vamos a ir hasta donde dice superposición de aplicaciones y lo vamos a activar también. Esto es para que nos aparezca el joystick, ¿vale? Va a aparecer, para que aparezca más o menos como la burbujita de esta de la grabadora que estoy usando ahora mismo. Para que aparezca así también el joystick, básicamente, ¿ok? Y ahora simplemente cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. Lo siguiente es básicamente la opción de desarrollador, ¿vale? En cada dispositivo esto es diferente, ¿vale? En el caso de Huawei, es el dispositivo que estoy usando ahora mismo, es venir donde dice acerca del teléfono y tocar compilaciones varias veces, ¿vale? Aquí te dice que a mí me sale que ya soy un desarrollador, pero pues si no lo tienes activado se te va a activar recién. En el caso de Samsung es distinto, de Xiaomi es distinto, si no me equivoco, eso lo pueden ver en un videito aparte, es muy cortito la explicación y es demasiado sencilla. ¿Vale? Luego simplemente pues buscamos la opción de desarrollador y aquí tenemos que buscar algo que diga sobre simulación de... Ah, bueno, aquí está, ya me apareció a mí, ¿vale? ¿Qué es esto de acá? Seleccionar aplicación de ubicación de prueba. En el caso de un Samsung quizás te diga simulación de ubicación falsa o en un Xiaomi te diga simulación falsa, GPS, fake, no sé, cosas así. Simplemente son palabras similares más que todo. No nos sale a todos exactamente las mismas palabras y es cuestión de darse cuenta uno mismo, ¿vale? Así que simplemente abrimos esta opción de aquí y aquí seleccionamos GPS joystick. Con esos 3 pasos literalmente ya está lista la aplicación, ya se puede usar, ¿vale? Si no hiciste alguna de esas 3 cosas, básicamente cuando inicies sesión en el joystick, básicamente no te va a funcionar. Simplemente te va a aparecer el joystick, pero no te vas a poder mover. Y bueno, era sí o sí hacer estas 3 pasos obligatoriamente y listo. Ahora simplemente pues vamos a abrir aquí el joystick. Me voy a ir yo a alguna aplicación porque creo que siempre aparecemos en medio del mar. En mi caso, pues yo soy de Bolivia, así que pues voy a jugar por lugares donde yo conozco, donde yo vivo o camine. ¿Vale? Cuando estuve jugando aquí en el centro de la ciudad, vi que en el parque urbano hay muchas cositas estas para farmear, pero es que 4 horas al día y no avanzar casi nada, literalmente después de ver a otras personas que literalmente en 2, 3 días ya eran casi nivel 80 y se mataban monstruos de 7 estrellas. Yo quería grabar videos sobre eso, pero es imposible competir así. Vale, una vez hecho esto, pues el joystick aquí ya funciona. Tenemos la opción para caminar, tenemos para aquí para elegir las velocidades, el candadito para bloquearlo y que se mueva en una dirección, ¿vale? Yo voy a configurar el joystick, ¿vale? No me gusta como está ahora mismo, así que simplemente le voy a dar a detener. Y pues hay una configuración que es más cómoda para mí, que es la clásica, que básicamente te aparecen todos los botones juntos al lado del joystick. Así que para eso pues voy a ir aquí un rato a las configuraciones. Vamos a ir hasta donde está el tipo de joystick, que debería estar aquí. El cajón lo pongo en clásico y listo, solo sería eso. Ah, y esto de acá.
y lo de cerrar la aplicación, aunque nunca se cierra al final, pero bueno. Vale, una vez hecho eso, básicamente, pues vuelvo a iniciar el joystick. Van a ver cómo se me abre. Es mucho mejor, según yo es mucho mejor porque se ve más cómodo y tenés todo de una manera más accesible, por así decirlo, ¿vale? Y aquí está, ¿ven? Ya me apareció el joystick, la aplicación se cerró sola. De todas formas podemos cerrarlo desde aquí. Y ahora simplemente es abrir el juego, entramos adentro con nuestra ubicación ya activada, evidentemente. Y pues bueno, espero a que entre dentro y ahí vemos cómo funciona el Fly. Vale, una vez estamos aquí, ya dentro del juego, podemos elegir velocidad. Puede ser la del primera, segunda, tercera. Pues yo recomiendo jugar siempre en la primera, que ya viene con la configuración predeterminada del juego, que es la más cómoda, ¿vale? Porque con las otras, evidentemente te va a salir mensaje de que estás conduciendo y que no puedes jugar. Y pues nada, voy a matar, no sé, algún monstruo y entre otras cositas. Lo principal, ver si se puede interactuar con los objetos de tocar la pantalla. Como podrán ver, pues aquí hay uno. El juego a mí me va un poco lento grabando porque, bueno, no tengo ni siquiera un dispositivo muy bueno. Así que, bueno, vale. Activo el candadito y lo voy dejando que vaya subiendo hacia arriba solo. Mientras interactúo con todo esto de aquí, ¿vale? Tocamos esto y ya. Bueno, como podrán ver aquí también, pues con los monstruos se puede interactuar de manera normal. Lo que sí es que no te salen los monstruos pequeños y al no salir de los monstruos pequeños, básicamente no se puede avanzar mucho en el juego. Así que estás obligado a jugar de manera normal y pues salir a caminar, obviamente. O sea, yo no creo que haya gente que se instale este juego para literalmente nunca caminar. Y nada, pues simplemente pues ahora vamos a matar a este Jagger de aquí para que vean que literalmente me da las recompensas, hay un progreso notorio y que todo funciona correctamente. Vale. Ok. Aquí se me lentea un poco, así que bueno, vuelvo cuando ya me den las recompensas. Vale, estoy aquí en las recompensas, me dan 30 cenis, 40 de eso, las partes extras por romperle sus partes. Y nada, pues vamos a probar otra velocidad que es la de aquí, que esta va más rápido, pero pues evidentemente aumenta la probabilidad de que te salga el mensaje de que vas demasiado rápido. ¿Ven? Cuando pongo el candadito, esto va en cualquier dirección y se queda ahí caminando de manera automática. También pues hay la opción de seleccionar tus ubicaciones favoritas. Puedes escribir aquí una coordenada en específico para la gente que va a lugares como Nueva York a farmear, porque supuestamente hay muchas de estas cositas. Lo cual a mí pues prefiero jugar aquí en mi país, en Santa Cruz, que es donde nací casi toda mi vida. Aquí hay bastantes cosas también, como podrán ver. Hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 20 cosas de esto para interactuar y poder farmear de manera tranquila. Pero pues como yo no paro mucho en la ciudad, pues ya no disfruto mucho de esto. Y nada, pues básicamente también se puede abrir el mapa en caso de que no te sepas una coordenada. También por si acaso sirve normal para jugar con amigos, cosa que es lo que yo hacía siempre, la verdad, que es el único motivo por el que comencé a usar Fly también. Ok, está un poco lento esto, ¿vale? Cuando interactúas con un monstruo aquí, si los tres son Fly, vienen los tres aquí al lado del monstruo y comienza a alumbrar esta opción acá. Quise cazar con jugadores cercanos y entre los tres lo pueden matar de manera normal. El juego funciona perfectamente. Me gustaría hacer una muestra ahora mismo, que no sé si alguno de mis amigos, entre comillas, pueda venir. Y nada, como dije, como podrán ver durante todo el rato que llevo aquí dentro del juego, no me salió ni un monstruo pequeño hasta ahora, básicamente. Y pues estos solo te van a salir si no estás usando el Fly, o sea que tienes que jugarlo sí o sí sin Fly. Y nada, pues yo creo que hasta aquí me despido. Matamos monstruos grandes y también interactuamos con los objetos y pues funciona de manera correcta, ¿vale? Por ahora, hasta donde yo sé, no hay baneos porque no he visto ni uno solo a nadie que salga baneado y tampoco hay control con el tiempo de distancia. Como podrán ver, yo aquí recién interactué con un monstruo y como sabrán en Pokémon GO literalmente hay que esperar como 1 minuto o 2 minutos para antes de irte a otra ubicación que esté súper lejos porque si no luego no te deja matar al monstruo. Aquí no hay eso básicamente, por ahora no hay ese control. El juego es nuevo y de todas formas pues aunque uses Fly no se puede avanzar de la manera más cómoda. Hay que jugarlo sí o sí de manera legal para matar a los monstruos pequeñitos que sus ítems son bastante importantes y es muy difícil conseguirlos. Al menos para mí que literalmente ya estoy con mis armas de grado 5, grado 6 y me piden como 50 de esas cosas de los monstruos pequeñitos y nada. Yo hasta aquí me despido, mato a este Jagras, adiós.